Lo dejamos grabado, sí, ¿verdad?
Saludos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos. Estamos esperando unos 5 minutos a que se conecten más personas para que todos puedan estar presentes en la presentación. Gracias por la espera. Hello, buenas tardes. No escuché nada, no sé si es que no se ha colocado. I can't hear anything. La cámara.
Saludos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, gusto de verlos. Soy Nelly. Hola, Nelly. Igual, Nelly. Bueno, Nos escuchan, ¿verdad? ¿Nos escuchan bien? Sí, estamos escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. saludos. Excelente. Los vamos a poner en mute para poder empezar. Por favor, si tienen preguntas, pueden escribir en el chat, pueden, Te pueden quitar el de pueden unmute. quitar el mute y nos avisan. Para Saludos, saludos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Aquí estamos Santa y yo. Excelente. Saludos a ti por ahí. Ok. Perfecto. Anthony Sosa por acá, presente. Ok. Gracias. Le ponemos en mute ahora para poder comenzar. Vamos a poner en todo, yo le puse mute. Sí, están todos en mute. Y ahora vamos a iniciar la presentación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de los diferentes tipos de, los más comunes, tipos de corporaciones, de negocios. Y vamos a empezar, un momentito. Con los tipos de entidades empresariales. La más común, la más utilizada son el sole proprietorship, o propiedad de único dueño, el partnership, sociedad en conjunto, y también las corporaciones, ya sean corporaciones S o también la LLC. Vamos a hacer un poquito rápido con de las corporaciones porque vamos a también a presentar 3 ejemplos de una LLC, vamos a presentar ejemplos de una corporación S y también vamos a presentar un ejemplo de una corporación C, ya esto en el software, el software que nosotros utilizamos es de Total Taxes y ustedes lo van a apreciar. Es bastante fácil, ya después que ustedes tengan el bookkeeping, pero el objetivo de hacer esta pequeña presentación de los tipos de corporaciones es para que ustedes tengan más o menos una idea de qué ofrecerle a su cliente y de los beneficios también que se tienen cada uno, de los beneficios y las negatividades. Entonces, iniciamos con la sole proprietorship o propiedad de único dueño. Y ventaja. La ventaja es que tienen los costos, son mínimos para la incorporación porque solo requiere un nombre de negocio ficticio, una cuenta bancaria y una licencia comercial, por ejemplo. La propiedad exclusiva no tiene doble impuesto sobre la ganancia, tal como tal otra estructura de negocio como una corporación. Todos los taxes son reportados en la declaración individual del dueño. Por eso, como todos los taxes son presentados en la declaración del dueño, no hay ninguna doble tributación. Lo que sucede en este caso es que se usa un Schedule C y ahí se reporta todos los ingresos y los gastos que tuvo esa sole proprietorship. También otra de las ventajas es un propietario exclusivo puede tranquilamente transferir su negocio vendiendo todas las partes o una porción de sus bienes, porque total, al final, él es el único dueño, él es el responsable de todo y un sole proprietorship prácticamente es una persona física. La desventaja que tiene este tipo de corporación es que el propietario tiene la responsabilidad ilimitada para el negocio y viceversa. Por ejemplo, si este tiene algún problema legal o alguna deuda, esto pasaría directamente a él o a ella, al dueño, no porque realmente la corporación es él o ella. La sociedad está limitada a una sola persona y no se puede integrar otro socio más, porque como su nombre lo dice, sole proprietorship. Y como les dije anteriormente, desventaja más principal, que es el dueño es el responsable de las deudas, dueño es el responsable de cualquier eventualidad que suceda. Si en tal caso de que esa empresa tenga una deuda, un sole proprietorship tenga una deuda y la empresa no cuente con los activos suficientes para pagar esa deuda, entonces el dueño es responsable del restante pagar. Esa es la desventaja mayor. El partnership es muy similar a la sole proprietorship
porque ya estas son de dos dueños, pero tienen la misma desventaja, que son los dueños van a ser responsables de esa información. De cualquier deuda o cualquier demanda que tenga esa corporación partnership. Bueno, no es una corporación, es partnership. La principal ventaja de una sociedad es que permite integrar dos o más socios para invertir en el negocio. También evita la doble tributación, porque una diferencia del partnership y del sole proprietorship es que la partnership ya no reporta su declaración en el personal, sino que usa una forma que se llama 1065, que la vamos a ver más adelante, que es la misma que se usa también para la LLC. Continuamos. Pero termina la desventaja. No, esa es la ventaja, la dije. La desventaja del partnership son cada socio es conjunta, severa y personalmente responsable, como lo dije anteriormente, de las obligaciones de la sociedad. Si los activos de la sociedad son insuficientes para satisfacer un reclamo de un acreedor, los activos personales serán objeto de la liquidación para pagar las deudas de negocio. Como al igual que la sole proprietorship o la propiedad de único dueño, las partnerships también son responsables de las deudas y de cualquier demanda que tenga esta corporación. La sociedad es legalmente responsable por las acciones comerciales de cada socio. Un acreedor podría escoger al demandar solo uno de los socios por la suma entera de la deuda. Si un socio no puede pagar, los otros podrían quedar responsables de la deuda. En el caso de que tengan un sole proprietorship de 3 dueños, por ejemplo, y solo demanden a uno, si esta persona no cuenta con los activos necesarios para pagar esa deuda, entonces los otros dueños pueden ser responsables también de esa deuda. Por eso, esa es una de las desventajas que tiene la partnership. Yo diría una de la mayor. Otra desventaja sería que una sociedad no puede ser transferida tan rápido como en las corporaciones. En muchos estados, una participación de la sociedad no puede ser transferida sin el consentimiento de todos los socios, a menos de que haya sido establecido en el contrato de la sociedad. O sea, al momento de que se hace una sociedad, debe de haber un contrato. Y si ese contrato dice que para transferirse o para venderse necesitan la firma de todos esos socios, todos los socios deben de estar de acuerdo y todos los socios deben de firmar. Por eso es también un poquito, esta es una de las ventajas también, desventajas que tienen este tipo de sociedad. La partnership, en caso de la sociedad, existen dos tipos, son socios generales y también pueden ser socios limitados. Los socios generales son los responsables de toda la pérdida del negocio. En el caso de que sea un socio limitado, no personalmente responsable de la pérdida del negocio, solo en el monto de su inversión inicial es el que está en riesgo. Por ejemplo, si el socio limitado invierte $10,000, por ejemplo, y al final esa corporación termina con una deuda de $1 millón, esos $10,000 que ese socio limitado aportó, se va a ver en riesgo, porque si no hay para pagar, si no tienen activos suficientes para pagar esa deuda, entonces van a utilizar ese dinero que aportó ese socio limitado. Una sociedad limitada debe de incluir al menos un socio general, o sea, un socio que sea responsable de las pérdidas del negocio, junto con uno o más socios limitados. Una sociedad dura siempre y cuando los socios generales se mantengan en la sociedad. O sea, si no hay un socio general en la sociedad, entonces esa sociedad muere. Pues debe de haber una persona responsable. Una vez que un socio general se muere o se va de la sociedad se disuelve y los activos deben ser vendidos para pagar al primer acreedor de la sociedad y luego a los propios socios. Entramos ahora a lo que son las corporaciones. Una de las desventajas es que solicita del Estado, la puede solicitar a través del Estado, emitaciones a su dueño, quienes se convierten en accionistas. Es una entidad legal separada de sus acciones, de sus accionistas. Por ejemplo, una deuda de una corporación es de la corporación ya no tiene que ver nada
por el dueño, a menos que sea de algún fraude o algo por el estilo. No hay responsabilidad personal, como le dije, por la pérdida del negocio. Excepciones, como le habría mencionado anteriormente, los accionistas que no mantienen sus cuentas personales y activos separados, o sea, si se demuestra que las cuentas personales y los activos del dueño están unidos al negocio, entonces ese accionista es responsable de las deudas también. Y por otro ejemplo, también sería que en el caso de que sea fraude, los accionistas pueden ser demandados individualmente. Existen, estos son los tres tipos de corporaciones más comunes, los más que utilizamos, que son la corporación C, la corporación S y la sociedad limitada, la LLC, Limited Liability Corporations. La corporación o sociedad anónima es el tipo utilizado por las grandes empresas. Las corporaciones C son las más utilizadas por las grandes empresas, debido a que la ventaja es que pueden tener un sinnúmero de accionistas. Obtienen capital mediante la venta de acciones, por lo que los accionistas son los propietarios de la empresa. El Chief Executive Officer o vocero de la compañía y el presidente les reportan a una junta de administración que contribuye a determinar la política corporativa de la dirección. La corporación llena sus taxes, una entidad separada. Como le dije anteriormente, los propietarios de la empresa también deben de pagar impuestos sobre sus ingresos personales. Eso es muy importante. Una corporación, ya sea una corporación C o S, debe de, los dueños, por ser dueños, no pueden decidir no tener payroll. Ellos por obligación deben de estar en el payroll porque esa corporación está sujeta a pagar employer tax por ellos, aunque ellos sean los dueños. Los propietarios de la empresa también deben de pagar impuestos sobre sus ingresos personales, por eso doble tributación. Las empresas están obligadas por la ley a celebrar reuniones anuales de accionistas y crear y distribuir informes anuales también a los accionistas y brindárselos a ellos. Las corporaciones S se utilizan en empresas más pequeñas. Aumenta el capital mediante la venta de acciones con un máximo de 75 accionistas. Por eso son corporaciones S. En el cambio, la corporación C es limitada. Está limitada a la venta de un solo tipo de acciones. Las ganancias y la pérdida sufrida por las acciones de las corporaciones S se consideran como ingresos personales o pérdida de sus accionistas, porque estas generan una forma que se llama K1 y esta forma K1 pasaría a sus impuestos personales. Se incluyen cuando presentan sus impuestos sobre la renta. Los propietarios evitan la doble tributación, porque como le dije, el ingreso o la ganancia o la pérdida pasarían a una forma que se llama K1, que a su vez pasa a la forma 1040 de ese taxpayer, de ese contribuyente. Puede tener dificultades para obtener capital debido a la cantidad limitada de los accionistas y tipo de acciones. Y las corporaciones S también deben de celebrar reuniones anuales de sus accionistas. Ahora pasamos a las Limited Liability Corporations, que son a la LLC. Las sociedades de responsabilidad limitada, por sus siglas en inglés, suelen ser utilizadas por empresarios individuales o sociedades que desean funcionarse. Por ejemplo, empresarios individuales son personas del real estate, abogados, contadores. Ellos pueden crear LLC, son sociedades que desean funcionarse, por ejemplo, dos sociedades que se desean funcionar y crear una sola corporación. Esa nueva corporación puede ser una LLC, así que da, no sé, 50% a una, 50% a otra y se dividen ahí las ganancias. Una gran ventaja de la LLC para estas entidades más pequeñas es que los propietarios son personalmente responsables de sus propias inversiones en la corporación. Las leyes estatales limitan la vida de la LLC con la mayoría de los estados, limitándolas a 30 años. A diferencia de las otras dos personas jurídicas, las sociedades de responsabilidad limitada no pueden obtener capital mediante la venta de acciones. El tratamiento tributario depende de la cantidad de miembros que tenga la LLC. Por ejemplo, el sole proprietorship
debe de llenar su informe en un Schedule C, sus ingresos y sus gastos pasarían a un Schedule C. El partnership pasaría al formulario 1065, entonces este genera formas K1 que pasarían a los dueños. La corporación C genera el formulario 1120, la corporación S genera el formulario 1120S, la LLC de un solo miembro, si es un solo miembro de una LLC, entonces sería un Schedule C. Si es un miembro de, bueno, si son dos miembros o más de la LLC, entonces pasaría a la forma 1065. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el ejemplo de la corporación. Okay. Denme un minutito que estoy compartiendo la pantalla para que ustedes puedan ver. Ok, y aquí tenemos. Voy a iniciar con la LLC, con la forma 1065, con la explicación. Pregunta para mí, si tienen dudas. Ok, si tienen alguna pregunta, sí, antes de iniciar con la corporación, con el ejemplo de la corporación, pueden ponerse quitarse el mute y hacerla ahora. Bueno, voy a pasar entonces con la LLC. En tal caso de que tengan preguntas, Mil disculpas. Bueno, muy buenas tardes con todos. denme un momentito que no se escucha bien. Solo escuchamos a alguien decir buenas tardes, pero no escucho bien. Francisco, muy buenas tardes nuevamente. ¿Me escuchas ahora? Perfecto. Francisco, te hago una pregunta. Si el partnership se parece tanto hasta en el tratamiento de los taxes, ¿por qué sigue vigente? Perdón, si el partnership se parece tanto al LLC, ¿por qué la gente sigue usando el partnership en vez de constituirse en un LLC? Bueno, la diferencia mayor y la más importante es, si se convierten en LLC, se están protegiendo. Por ejemplo, cualquier deuda que tenga la LLC, cualquier demanda que tenga la LLC, va a Sí, ser claro. la LLC. En cambio, Justamente, si el LLC abarca tanto, protege tanto, su tratamiento de taxes es de la misma manera, ¿por qué la gente podría o si seguiría usando el partnership como un medio de, pues, de llevar su negocio, de conducir su negocio, teniendo el LLC que protege y hace lo mismo en los taxes? O sea, claro. ¿por qué la gente tendría que...? Hay mucha gente, por ejemplo, al momento de que tengan diferentes dueños, en el caso de que sea una LLC, va a pasar ya esas, por ejemplo, los activos a la LLC. Esa es una de las cosas. Pero mayormente, estas personas hacen eso porque no están bien educadas. Porque realmente es el mismo tratamiento. Si es de un dueño, si son de dos dueños, es el mismo tratamiento fiscal. Lo único que la LLC tiene más ventaja, por el sentido de que protege más. En caso de que tenga alguna demanda, la LLC va a ser la responsable, no el dueño. Pero muchas personas no saben esto y por eso deciden hacer ¿cómo se dice? La partnership. En mi caso, para serles sincero, nunca he hecho una partnership, porque nunca le aconsejo a mis clientes que hagan eso. Te hago una última pregunta. Robándome las palabras de Javier en la convención que se realizó allá en Ford, Javier y habló tan rápido y tan elocuentemente que me perdí, pero Javier mencionó
que nosotros debemos informar a los clientes cuál es el mejor tratamiento que les quedaba para los clientes, ubicarlos en LLC o ubicarlos en la S-Corp. So, ¿en qué medida? Porque él decía, él decía que no todos debían cobijarse bajo el LLC cuando podían mejor trabajar con un S-Corp o un Corp, o un Incorp, perdón. Con un income. Sí, no, esa es la parte Sí, que yo no... el tratamiento viene más por el ingreso. Por ejemplo, una corporación que ya tenga un ingreso alto, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, lo más recomendable sería ya la corporación C, o para que sea una corporación independiente, porque usualmente, por el nivel de impuestos también que tienen, la corporación C algunas veces, en algunos casos, cuando el ingreso ya es bastante, prácticamente el mismo rate de impuesto. En el caso de, por ejemplo, para continuar con la pregunta que me hizo de la LLC y la corporación S, en el caso de que tenga un único dueño, una LLC, entonces todo lo va a tener que reportar en un Schedule C. Entre más alto es el ingreso de un Schedule C, más probabilidades tiene de auditoría. Si todo está bien, no importa, porque imagínense, pasaría esa auditoría y pasaría eso bien, pero se evitaría el dolor de cabeza de tener una auditoría. En cambio, las corporaciones S, aunque tengan un único dueño, como quiera, se tiene que hacer sus taxes corporativos aparte, y lo que le llegaría sería una forma K1. Y usualmente son menos susceptibles a auditorías, en este caso. Pero por ley, cuando es una corporación S, tienen que mantener payroll. O sea, y la recomendación si es una LLC o una corporación S o C, va a depender ya del tipo de negocio. En el caso, por ejemplo, de que sea un profesional, como le dije anteriormente, como un real estate o un contador o abogado, se le puede recomendar una LLC porque realmente ese dinero él produce ese dinero por una profesión por su profesión. O sea, no es una corporación aparte de él, no está ofreciendo ningún servicio ningún producto o, por ejemplo, servicio de otra clase que necesiten más personas para ayudarle a hacer ese trabajo, o a menos que sea una firma. Entonces, Francisco, tengo una familia que son camioneros y ellos como camioneros, la persona que les abrió el negocio les ha abierto una corporation. O sea, ellos tendrían que solamente abrirles un LLC. No, en este caso, ellos no son, como me dijo que ellos hacían. Ellos son camioneros, mi familia son camioneros y me sorprendió después de las clases que tomamos ahí con Claudia y todo el equipo, pues me sorprendió que a mi familia le hayan abierto un S-Corporate cuando tendrían que solamente haberles abierto solamente un LLC. ¿Y cuántos dueños tienen esa? Solamente mi primo y nada más, solamente él. Y bueno, tiene al papá que trabaja con él, pero bueno, solamente Mira, él. en el caso de que él lo hubiese puesto una LLC, como te dije anteriormente, quizás por eso lo hicieron, porque usualmente los camioneros tienen un ingreso alto. Al momento de que No, ellos no ganan nada. yo tengo clientes que ganan mucho, que son camioneros. ¿Cómo es tu nombre, disculpe? Alejandro. Ok, Alejandro. En el caso de que, por ejemplo, el negocio tenga un ingreso alto, casi nunca se recomienda la LLC si es un único dueño. Por el mismo caso que le expliqué, son más sujetos a auditorías que otro tipo de negocios. Oh. Ese es el único motivo. Y para ser sincero, también algunas veces el cliente prefiere estar separado totalmente de esa corporación. Ellos no quieren ver todos sus ingresos en sus impuestos personales, por ejemplo. Entiendo. Muchísimas gracias, Francisco. Perfecto, entonces vamos a continuar.
Ok, pues vamos a presentar. Ok, creo que están viendo todas las pantallas aquí. Como dije, vamos a iniciar con la LLC y la forma que estamos utilizando es la 1065. Tenemos que iniciar con la información de esa corporación, con el EIN, porque si es una LLC tiene que tener su EIN, el nombre del negocio, en este caso yo puse test 1065 porque era un test. Si tiene algún DBA, se le pone también su DBA. Debe de tener la información de su propietario, de la persona encargada, del oficial encargado, con su número de teléfono y su seguro social también. La dirección, es muy importante que la dirección que tengan sea la correcta en caso de que el IRS o alguno de los estados le envíe alguna carta, entonces tenga la información en ese momento. La información del negocio, por ejemplo, dónde se creó el negocio, el NAICS código. Cada negocio tiene un código de estos diferente. Por ejemplo, el que estoy utilizando ahora es de Tax Preparation. Pero lo pueden, por ejemplo, si le llega a un cliente y ustedes no saben, de transporte, por ejemplo. Ustedes pueden entrar online y ponen a NAICS de negocio, de este tipo de negocio, y le puede aparecer. También en el software, en mi software lo incluye, en Choices, yo puedo verificar un sinnúmero, bueno, unos cuantos tipos de negocios diferentes. Por eso es súper importante que ustedes pongan qué tipo de negocio es el que están haciendo, qué tipo de servicio ofrecen, o actividad. Por igual acá, el tipo de método contable, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar cash. Si ustedes usan los estados bancarios para hacer el bookkeeping, entonces significaría que están utilizando el método cash o efectivo. Para explicarle un poquito lo que es el accrual o el devengado, es cuando el dinero lo reportan, ya sea que se reciba el dinero, bueno, el ingreso se reporta ya sea cuando se reciba el dinero o no. Si se hace una venta, se reciba o no se reciba dinero, se tiene que reportar si se usa un accrual método. Y por lo contrario, si se hace algún pago, bueno, si se usa algún servicio, o se compra algún producto, aunque este producto no se haya pagado, también se reporta como un gasto o como un costo, si se usa el método de vengado o accrual. Tienen que poner la información de quién tiene los libros de ese negocio. Por ejemplo, yo puse que fue el mismo officer que tiene sus libros, y la dirección donde están. En el caso de que tengan... No se ve un poquito bien, ok, ahora sí. En el caso de que tengan una cuenta bancaria, por ejemplo, si tiene alguna deuda o algo, la corporación la pueden poner aquí mismo, la cuenta bancaria, y en el sistema pueden enviar el pago si el cliente decide. Si el cliente decide enviarlo con un cheque, se puede enviar con cheque. Y la información del preparador, en el caso de su información. Esas son las cosas más importantes y eso es el data entry, lo primero que se va a poner en el tax return. Entonces, lo siguiente que pasamos es a los estados financieros. Los estados financieros los vamos a pasar exactamente como lo tienen en QuickBooks. A ver si les puedo presentar el ejemplo. Entonces, ok, aquí tengo el ejemplo. Este es el Profit and Loss que voy a usar de esta corporación y arroja una ganancia de $5,753. Esta información la obtuve después que hice la teneduría de libro, bookkeeping en QuickBooks, y me generó toda esta información. El total de ingresos, que fueron 60,704, menos todos los gastos, me dio una ganancia neta de $5,754. Y recuerden también que deben poner su balance sheet. Y esta es la información del balance sheet, pequeñito. Y asimismo pasamos la información
al programa de impuestos. Esto es lo más importante. Una vez que ustedes tengan el bookkeeping de esa corporación, bien, perfecto, ordenado, ya, lo demás es fácil. Ok, entonces vamos en la parte de arriba, en la parte de lado donde dice general, ahí vemos financial Income Statements. Si tienen otro software también le va a aparecer igual, Financial Income Statements. Y aquí es donde vamos a pasar toda la información. Aquí tenemos los ingresos, tipo de ingresos que puedo tener. El ingreso principal fueron $60,704. Si bajamos, el total de ingresos fueron $60,704. Y ahora vamos a pasar a los gastos. Por ejemplo, aquí está el costo de los bienes vendidos, compras que se hicieron de producto en el caso de que se ofrezca un producto, los gastos de contabilidad, gasto de mercadeo y aquí hay unos cuantos gastos. Entonces, si seguimos, por ejemplo, aquí tenemos el insurance, que tenemos algo en insurance, las licencias, que tenemos licencia, tenemos los gastos de comida, por ejemplo, que pasaron el 50%. Tenemos los gastos el salario del officer, suponiendo que esta corporación tenía un solo officer y ganó $15,000. Y así sucesivamente. Entonces, en otros gastos, por ejemplo, aquí esta pantalla no cubre todos los gastos que se tienen en una corporación. O sea, la parte que no aparecen en esta categoría, entonces la podemos nosotros crear nosotros mismos en otros gastos. Por ejemplo, el garbage collection, que no estaba ahí, lo creamos y pusimos la cantidad. Royalties, que no estaba, también lo creamos, pusimos la cantidad. El 1 significa que fueron gastos aquí lo tenemos, que fueron otras deducciones en contra del ingreso. Credit card processing, que no está ahí también. Todos los gastos que no estén, que todavía no encuentran, lo pueden poner en la descripción de otros gastos. Y el total, entonces, aquí, como si vieron en el Profit and Loss, que fue en el P&L, que fue de 5,754. Entonces, ya que tenemos el Profit and Loss hecho, el estado de ganancias y pérdidas, entonces pasamos al Balance Sheet. Y aquí es también bastante fácil, y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el balance sheet exactamente como no lo tiene en QuickBooks. El cash yo tenía, cash se refiere a dinero en el banco, tenía 2007, tenía una deuda, este es un activo del propio dueño que tomó $3,677 prestado, o sea, él le debe eso a la empresa. Y la ganancia que obtuvo fueron 5,754. Y como ven, activo es igual a pasivo más capital. Esta corporación no tenía pasivo, pero sí tuvo un capital, que es el ingreso que obtuvo la ganancia que obtuvo de 5,754. Igual al total de activo. Entonces, vamos a hacer refresh y verify. Y como es una 1065, presionamos enter. Como es una forma 1065, entonces aquí tenemos que elegir por qué utilizamos esta forma. Si es porque es una LLC o si es porque es una partnership. Y así en este caso es una LLC, Domestic Limited Liability Corporation, y vamos a elegir la LLC. Tenemos refresh y verify. Aquí hay cuantas preguntas que deben de responder. Deben de leerla y deben de hacérsela al cliente. Porque algunas veces ustedes no saben y no tienen toda la información de ese cliente. Por ejemplo, esta pregunta dice si es dueña del 20% o más o indirectamente del 50% del total del poder de voto de toda la clase
de cualquier entidad que esté fuera o dentro de una corporación de aquí. Entonces ustedes tienen que hacer esa pregunta y si el cliente le dice que no, ok, no. Y se marca no. En el caso de que les recomiendo que vayan leyendo y se vayan familiarizando porque son bastante largas. Si comienzo a decirlas todas, no vamos a pasar mucho tiempo acá. Pero no son difíciles, son cosas, por ejemplo, si la corporación tenía que hacer 1099, si dijo que sí, hizo esas 1099, si vendieron acciones durante ese año, si no vendieron acciones durante ese año, si tienen acciones en otro tipo de corporaciones, todo ese tipo de preguntas. Si tienen que mencionar el nombre de esa corporación, el IAM, la dirección, el país donde tienen esas organizaciones y así sucesivamente. Pero no son preguntas difíciles. O sea, cada vez que vayan a hacer un tax return, todos los tax returns son diferentes. O sea, hay mucha gente que puede decir que no tiene el 20% de ninguna corporación en otro país o aquí en Estados Unidos o el 50%. Pero hay otras que pueden ser que sí. En el caso, por ejemplo, de las mías, no son tan grandes, son pequeños negocios y casi ninguna tienen porcentaje en otras compañías. Y así sucesivamente. También si tienen deudas, por ejemplo, que fueron canceladas. En esta pregunta exactamente dice si tiene deudas que fueron canceladas o que fueron perdonadas por alguna corporación, o sea que eso sería un ingreso, y ahí se debe de reportar si sí o si no. Entonces en este caso yo puse no. Son varias preguntas que se la debe de contestar el cliente, pero ustedes la tienen que leer y preguntarle al cliente. Si mayoría, por ejemplo, en caso de que sea una corporación pequeña, la mayoría de respuestas, por ejemplo, son que no, porque como le dije, a menos que sea la de la 1099, porque usualmente sí dan 1099 estas corporaciones. Y ahí si usted presionas que sí, pero tampoco podemos marcar algo sin saber. O sea, tenemos siempre que mantener al cliente informado y preguntarle y contestar estas preguntas basado en la información que nosotros recibimos del cliente. Esta fue acá en caso, por ejemplo, si recibió alguna distribución. También hay preguntas que dicen si si hicieron distribución o si hicieron contribución. Si ellos mismos contribuyeron a otra compañía y de cuánto fue la cantidad que contribuyeron. Y entonces ahí también hay que especificar a quién fue que se le hizo esa contribución. Si también, esta es otra pregunta, si se convirtieron en LLC o si se hicieron una elección para convertirse en otro tipo de corporación, y también se contesta dependiendo con la información que le diga el cliente. Como le dije, es súper importante que le pregunten al cliente. Por ejemplo, esa pregunta me decía si durante algún tiempo, durante el año se distribuyeron diferentes intereses, por ejemplo, que no sean dividendos a los accionistas. Otra pregunta también que hace, que es bastante importante, es que si se distribuyeron dividendos que fueron más de lo debido. Por ejemplo, si la corporación en este caso ganó $5,753, pregunta si se le dio más de esta cantidad al dueño de esa corporación como dividendo o no. Entonces también esa información tenemos que sacarla del cliente. Esta, por ejemplo, dice que si le pagamos con 1099 a alguien, en este caso puedo poner, por ejemplo, que sí, que le pagamos a alguien. Entonces, si dice que sí, ¿hiciste la 1099? ¿Se la dice a esa persona? Ok, sí la hice. Y así sucesivamente. Son
varias preguntas. Entonces ya lo hemos pasado. Ya esa la dije. También si hizo algún pago, se dice accrue, si hicieron algún pago accrue, pero en este caso, por ejemplo, nosotros estamos usando el método cash. Significa que todos los pagos que hizo esa corporación fue porque él lo hizo al momento en que se presentó esa situación, porque ya estamos usando el estado bancario, significa que ya todo está pago. Esta información, por ejemplo, si el partnership está haciendo como que no quiere que se centralice en auditoría de régimen ante la 6221, y si fue así, si fue no, por ejemplo, en este caso, auditoría significaría lo mismo, después que una persona se encarga de hacer los estados financieros, por ejemplo, como nosotros, si le pagaron a otra persona para que haga una auditoría y asesorarse, que la información es correcta, por ejemplo, a una firma privada, en el caso de que ellos mismos sean los que hagan la declaración de impuestos. También pregunta si durante el año hubo una transferencia entre partnership, por ejemplo, si partnership le vendió a otro partnership, y así sucesivamente. Esas son informaciones, para serles sincero, generales. No son, pero deben de llenarse porque así se mantienen al IRS informado y también mantienen al Estado informado también, porque esta información también pasaría al Estado. Y ellos saben si, por ejemplo, hubo una 1099, a quién fue que se le dio esa 1099. Bueno, si dijo que sí, entonces ya ahí se sabe, vamos a verificar si hacen una auditoría a quiénes le dieron esa 1099 y así sucesivamente. Aquí deben de poner la información del representante, como le dije anteriormente, cada corporación tiene que tener un representante. No me acuerdo del nombre, creo que era Rocío Jurado, pero el nombre debe estar aquí, número de teléfono, la dirección acá en los Estados Unidos, o donde viva. Bueno, el representante, aunque el dueño vive en otro país, el representante tiene que estar aquí en los Estados Unidos, de cualquier tipo de corporación. Y entonces ya está, bueno, falta poner la dirección, vamos a poner 2812 de Fulton. Ya vamos a poner 007. Teléfono 718-605-0690. Y listo. Y ya esta información de esa LLC está lista. Como ven aquí, dice que debe 0. ¿Por qué debe 0? Porque esa información pasaron a la K1. Aquí tenemos a la K1 de la representante, que es dueña del 50%. Por ejemplo, esta información se agrega, le vamos a mostrar. Las formas K1 se deben de agregar. Por ejemplo, aquí dice K1 Manager y se agrega. Aquí tenemos los dos, se le da a Add y va a aparecer esta información. Esta información nosotros la vamos a llenar con la información ya sea de la empresa o de la persona que haya dueña de esta LLC. En el caso de nosotros, en el caso déjame borrarla. En el caso de estos dos dueños, Rocío y Figueroa, ya la información está llena, se la voy a presentar. Que sería el seguro social, nombre y apellido, dirección, qué tipo de
dueño es, si este es un general partnership o LLC, y es doméstico porque vive aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué tipo de partner es? Es un individuo. ¿Qué porcentaje tiene? 50% de porcentaje. Por eso pasó el 50% de esta ganancia, si lo ven acá. Entonces, esta K1 es diferente a la K1 de la forma 1120S. ¿Por qué? Porque de la forma de 1120S, como los propietarios o el propietario está sujeto a estar en un payroll y esta corporación está sujeta a pagar employer taxes para ellos, entonces la K1 de una 1120 no genera self-employment tax. Pero en el caso de que sea de una 1065, sí genera self-employment tax. Los dueños de esta corporación tienen que pagar self-employment tax, que es el equivalente en sus tasas personales al Seguro Social y al Medicare. Y aquí vamos a ver el otro dueño. Tenemos a José Figueroa, que es también dueño con su Seguro Social, su dirección, la cantidad, que es la mitad, como él es dueño del 50%, es de $2,962. La misma información, que es un general liability y también es un domestic partner porque vive aquí en los Estados Unidos y es un individuo, no es una corporación, y es dueño del 50% también de la del capital, de las pérdidas, de las ganancias. Y por ende, como es de la ganancia, tuvieron ganancia, su K1 es de $2,962. Entonces, Emma le va a explicar ahora las corporaciones siguientes. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Francisco, ¿cómo que no vi cuando pasaste los datos los datos del en el income statement? ¿Cómo tú lo pasaste que se te repitieran aquí de profit and loss? ¿Dónde tú le das? Para que se pasen de QuickBooks. Oh, no, usted lo debe de pasar manual. Oh, ok. Caso, lo que pasa es que ya tú lo tenías metido todos antes de hacer el ejemplo. Exactamente. Ok, no, perfecto, está bien. Exactamente, pasa esa información manual. Ok, entonces, Emma. Ok, buenas tardes. Lo que queremos básicamente aquí es de que ustedes estén claros de que lo más importante de los taxes corporativos es el bookkeeping. Realmente esto que le estamos explicando es un vaciado de datos, de información que ya nosotros como bookkeepers venimos trayendo de toda la contabilidad mensual que le hemos hecho a este negocio. Así que lo más importante es que ya tengan listo su profit and loss, su balance sheet, porque ahí es donde está la información importante para solamente ingresar esta información en el software que ustedes manejen o el mismo que manejamos aquí en la franquicia. Por eso es que es importante y siempre recalco que esto es nada más un proceso, pero en realidad lo más importante es la contabilidad y el bookkeeping, el bookkeeper. O sea, nosotros vamos a traer la información importante y sin esta información no hacemos nada. Si las personas o los clientes vienen a final de año, como siempre, a uno siempre se consigue esos clientes que no les gusta pagar mensual, sino llegan a esta época a que nosotros hagamos estos milagros de hacer trabajos en 2 o 3 días para hacerle una declaración de todo un año. No podemos desvalorar nuestro trabajo es fuerte porque es mes a mes que tenemos que pasar transacción por transacción para nosotros poder sacar estos resultados. Entonces, nosotros cuando creamos una corporación, cuando le aconsejamos a nuestros clientes que creen una corporación, tiene que ser en base a lo que ellos quieran hacer y de ahí nosotros aconsejarle que lo mejor que pueden hacer es llevar un control mensual para nosotros poder llevarle sus análisis financieros y no tener que llegar a esta fecha a correr para hacer este tipo de trabajos apurados. Entonces, muchas veces
siempre que llega esa gente que tienen 4 y 5 cuentas bancarias, hemos tenido que pedir la extensión para poder hacer un trabajo bien hecho, porque hay que hacer las cosas bien. No solamente por generar un dinero extra, sino porque esto les puede traer muchas consecuencias después a ellos. ¿Y quiénes son los culpables? Los preparadores. Entonces, ya hemos hablado de la teoría, hemos hablado de cuáles son los tipos de entidades. De todas maneras, si tienen alguna duda, pueden hacerlos al final. Tratamos de que siempre dar el mejor consejo en base a nuestra experiencia. Sin embargo, cada caso es distinto, cada corporación es distinta, cada negocio va a traer su manera de llevar sus finanzas. Entonces, nosotros tratamos de manejar el concepto de corporación porque quizás eso les beneficia a la gente también, pensando en la mentalidad de que ellos van a crecer y van a ser de una pequeña empresa, van a ser una corporación gigante. Siempre dándole esa expectativa a la gente porque eso les facilita el trabajo a ellos. Aparte de que pueden llevar un payroll, van a poder generar sus sueldos y salarios para ellos mismos y se evitan dolores de cabeza tanto con el IRS como con el Estado. Lamentablemente, hoy en día están auditando muchas LLC. Es más, creo que casi todas. Sí, es que yo sé. Claro, porque todas van al Schedule C y eso trae muchas complicaciones. Entonces, indiferentemente de que las lleven correctamente o las lleven bien, igualito las pueden auditar. Entonces, la idea es evitarles ese mal rato, porque a veces las cosas o las personas no saben organizar bien sus cuentas y siempre ligan lo personal con lo comercial. Es ahí donde está esa línea tan delgada que hace que ellos se equivoquen, por decirlo así. Entonces, ya vimos lo que es generar una declaración, una 1065, que esta viene de una LLC. Los dos casos que yo les voy a explicar son bien sencillos. Básicamente los voy a dar súper rápido. Disculpen que estamos un poco cansados. Ha sido una semana durísima, pero tratamos de darle lo mejor. Sin embargo, estos videos estamos guardándolos de manera de poder ponerlos en Latinx, ya que ustedes son nuestros egresados de Bookkeeper y van a tener un código para poder verlos dentro de su misma cuenta para que ustedes puedan acceder y quizás volver a recapitular en lo que es el llenado. Los que pertenecemos a la franquicia cuentan con nosotros para llamarnos. Nosotros vamos a hacer el Technical Support de Business Services y si ustedes están haciendo taxes corporativos, cuentan con nosotros para volver a verificar en todo este llenado de las declaraciones. Pero vuelvo y repito, la base de todo esto no es llenar los taxes corporativos, sino el bookkeeping. Si nosotros tenemos un buen profit and loss y un balance sheet correcto, todo esto de verdad que es cuestiones de 5 o 10 minutos. Entonces, si ven en sus pantallas, tengo una declaración de una 1120S. Yo pienso que deberíamos empezar con la corporation, ¿verdad? ¿Dónde está? Se me fue el mouse. Aquí. Este es el modelo de una corporación C, que es para compañías con bastante volumen, con muchas transacciones, muchos rubros. Esta es la 1120, es la que le corresponde a las personas hacer, a las compañías. Básicamente, bueno, es lo mismo que venía diciendo Francisco, se hace el llenado de la información de la empresa, es importante que conozcan y sepan todo. Una vez que ustedes adquieren este cliente, tienen que pedirle todos los documentos de su incorporación, si es una corporación que ya viene de años, tienen que pedir todos los documentos porque de ahí es donde ustedes van a sacar la información. No pueden asumir que ellos se lo saben todo y se las vayan a dictar. No, hay que pedir documentos, hay que pedir la copia del certificado de incorporación del Estado, hay que pedir el IAIN del IRS, hay que pedir, todo lo tenemos que tener nosotros. Y si vienen de años anteriores con otro contable, hay que pedir los estados financieros que le hizo ese último contable, igual que los taxes corporativos. Todo eso lo tienen que manejar ustedes. Entonces, aquí tenemos la información del socio, del presidente de la corporación. Tenemos igual su dirección, estos son datos básicos. Todas las corporaciones hay que colocarle la misma información, cuál fue el estado donde se creó, cuál es el código de la actividad que ellos
dan como servicio o venden como producto. Esto, como les dijo Francisco, lo pueden buscar online. Si no lo saben, de todas maneras, si manejan el mismo sistema, lo van a tener aquí disponible. Ustedes lo pueden buscar. Si viene de años anteriores, el tax return anterior lo debe tener ahí. También se pueden guiar por eso. ¿Me permite algo? Sí, claro. Le quería informar que algo muy importante que no le dije es que deben de pedirle, cuando llega su cliente colocando este servicio y quedaron ya de acuerdo que van a utilizar el servicio con ustedes, deben de tener, lo primero que deben de tener es la información de su incorporación, ya sea el artículo de la incorporación y también el EIN, porque ustedes van a tener la fecha en que se creó esa corporación. Si es una corporación S, el cliente debe de llevarle también la carta del IRS donde dice cuándo se convirtió en una corporación S. Eso es súper importante. Muy, muy importante, es verdad. Esos son detallitos que a veces sí. Uno no los toma en cuenta, pero realmente ahí es donde está el detalle para nosotros no equivocarnos en una declaración. Y lo otro que también queremos que ustedes se protejan es el engagement letter, que es una carta donde va a haber un convenio entre el cliente y ustedes, porque va a haber un cobro mensual, va a haber un ACH donde ustedes van a recoger todo lo que ustedes le vayan a cobrar y siempre tiene que haber una autorización firmada por el cliente donde se llegó ese convenio y del servicio que ustedes le van a prestar. Exacto. Si es de bookkeeping solamente, o sea, al cliente le pasa cualquier cosa, ustedes no son responsables. Ustedes son responsables de bookkeeping. También. Bueno, claro. Gracias, y de cualquier servicio que vayan a ofrecerle al cliente. Con el caso de la franquicia, ustedes ya tienen ese servicio en Encompass. Ahí hay un link donde ustedes pueden llenar toda esa información y les va a salir automáticamente el engagement letter para el cliente. Ok, entonces seguimos aquí con la información. Ya saben el método que es cash. Aquí van los datos del presidente o de la persona que lleva el libro. Si es la misma dirección, se coloca la misma dirección. Esto se queda como pensando, ¿verdad? Sí, que clic. Ah, ok. Los datos del banco, si hay que pagar, bueno, casi siempre hay que pagar. Con las corporaciones C, hay que pagar taxes, hay que pagar, a menos que la corporación de pérdida, y sin embargo hay que pagar el estado. Bueno, por lo menos el estado de Nueva York, en específico, cobra tanto por si la locación o el lugar donde está la tienda o la oficina está dentro de la ciudad de Nueva York, doble el pago, uno para la ciudad y uno para el estado. Entonces, es bueno poner ya de una vez la cuenta bancaria porque lo van a cobrar. Entonces, los datos del preparador, los datos de la empresa. Bueno, esto se pasa automáticamente, sí. Casi todo se llena automáticamente, por eso le digo que realmente llenar unos taxes corporativos es muy sencillo. Lo importante es la información que vienen trayendo ustedes como bookkeepers. Aquí le hacen preguntas si hay W2, si hay compensaciones a los dueños. Si viene de años anteriores, como les comenté, hay que poner el income del último año. Y si no, si es una corporación nueva, entonces se coloca aquí la X porque su primer año fue en 0. Y también, por ejemplo, en el caso del Prior Year Income, si ya es cliente de ustedes, por ejemplo, los clientes ya que vengan este año, para el próximo año, el programa les va a generar toda esa información. Ajá, el programa les viene trayendo toda la información. Verificar que la cuenta bancaria y la dirección sea la misma. Exactamente. Aquí también preguntan si la empresa hace payroll. Entonces, si no, bueno, aquí está la opción de no. Todas estas cositas también se las va a preguntar el mismo sistema al momento que ustedes hacen un verify para chequear que todo esté completo. Igualito cuando hacen unos taxes personales que le dan a refresh, save y verify para ustedes verificar que realmente no haya errores. Igual pasa con los corporativos. Todo tiene que ser verificado para que no falte ninguna información para poder transmitir.
Entonces, una vez que ya tiene la base importante, lo que es los datos principales de la corporación, pasamos a lo que es el Income Statement, que es el Profit and Loss que ya ustedes tienen preparado de su QuickBooks. Esta información la sacaste de ese mismo, ¿verdad? Sí, la okay. del mismo. Esta información tiene la misma del Profit and Loss anterior. Ajá, es el mismo Profit and Loss, solo que bueno, lo estamos haciendo en una corporación C. En el caso anterior vieron que en el federal decía 0, no tenía que pagar nada. Y que tenía una K1 para dos K1, una para un dueño y después la otra para el otro dueño. En este caso, la corporación es responsable del pago del impuesto. Y miren, al lado izquierdo, donde tiene en rojo los $1,285 de deuda que debe de pagar. Sí, vamos por ahí. Aquí está. Ok, entonces en el Income Statement vamos a vaciar la información del Profit and Loss. Tenemos lo que son los ingresos. Clic. Abajo, en los gastos, si son venta de productos, ya saben que tienen que colocar las compras, lo que son costos, también tienen la línea para colocarlo. Aquí están todos los gastos, ustedes poco a poco lo van llenando, van revisando, van llenando, van revisando. Aquí hay gastos de seguro, hay gastos de lo que le hacen, no, estos son de licencias. Alguna licencia que ellos hayan tramitado, los gastos de comida, que sea el 50%, que es lo que pasa como deducible. Los gastos de la renta, que siempre se colocan. Lógicamente ya toda esta información ustedes la conocen porque ya la vienen trayendo en un Profit and Loss y se conocen la compañía de pies a cabeza. Aquí al final, bueno, se agregan los gastos, como lo dijo Francisco, todos los gastos que no aparecían en esta lista se colocan aquí al final con el código que le pertenezca y el monto. Una vez ingresado, te tiene que coincidir lógicamente la pérdida o ganancia al final junto con tu Profit and Loss. Ya tú verificaste de que todo está en la línea que corresponde y que te coincidió la ganancia o pérdida al final. Una vez que hayamos pasado esa información, nos vamos al balance sheet, donde vamos a colocar toda la información del balance sheet. Si viene de un año anterior, el mismo sistema te va a arrojar todo lo que venías trayendo el año anterior. Si es una corporación nueva, tienes que vaciar toda esta información del año y te tiene que coincidir el capital con el pasivo y el patrimonio. Exacto. Aquí quedó. No bajó. Aquí está. No bajó. ¿Por qué? Sí, baja es que tiene Ay, ya bajé todo. Bueno, ahí se ve de todas maneras la ganancia. La ganancia que coincide con el capital. Si ven arriba dice el capital 5,754, abajo también está 5,700, entonces eso cuadró muy bien. Y tenemos lista la declaración. Ya lo que nos queda es responder las preguntas. Vamos a revisar. Mira cómo está. Dale refresh. Le damos a Verify para verificar de que todo esté bien, que no nos falte la información. Viene la sección de las preguntas. En este caso es un Scale UK porque ya este es otro tipo de organización. Las preguntas varían un poco, algunas son similares porque realmente son preguntas que ustedes le tienen que hacer al dueño o a los dueños de esa corporación con la que ustedes están trabajando. Sin embargo, hay muchas cosas que se parecen a las otras. Ay, se me fue el mouse. Hay alguien que está preguntando. ¿Cómo voy aquí? Mira, se me fue. No puedo con el mouse. Okay, ya llegamos. Tomo control propio. Vamos a ver el chat que están haciendo preguntas para de una vez ir en la línea. Vi una mano alzada. Sí. Ok. Si tienen preguntas, pueden salir del mute y preguntar para ir avanzando. Hola, buenas tardes. Querida Odalis. ¿Cómo están mis amores? Muy bien. Pues quería aportar algo a esta explicación. Claro que sí. No sé en otros estados, pero por ejemplo en la Florida, todos los C-Corporation deben de filear también al estado.
Oh, sí. No se les puede olvidar agregar la declaración estatal porque los penalizan con por lo menos aquí le ponen $300 de penalidad. So, todos los C Corporation en Florida filean estatal también. No sé allá cómo es, pero aquí sí. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí el estado, como les repito, el estado de Nueva York cobra hasta por reírse. No, tú debes pagar mucho. Bueno, lo de la corporación no se lo incluí porque son varias de diferentes estados. Los diferentes estados, por eso no incluí los estados para que no... porque realmente son bastante fáciles. Lo único que está ver es, por ejemplo, la forma. No, nada más que es agregarlo y se llena solito, no hay que hacerle nada. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo, en el último ejemplo, vamos a poner estado para que vean la diferencia, para que lo vean, exactamente. Bueno, nada más quería decir eso, nada más, un detallito. No, y es muy bueno que lo hayas dicho, porque realmente son cosas que a veces uno no sabe. La gente a veces cree que porque el Estado no paga estatal, creen que no es necesario hacer nada con el Estado y realmente hay que reportar todo. Sí. No, y también, por ejemplo, cuando tienes ¿sabes? Como un partnership, si uno de los dueños es una corporación, tienes que filear Estado también. Aquí por lo menos. Sí, aquí también. Ahí también. Todos tienen que en el estado de Nueva York, sea de dos dueños o de uno, sea de uno. Bueno, allá hay que filear donde quiera, yo sé. Siempre va a tener que todo tipo de corporación tiene que también tener al estado, en caso de Nueva York. Y a la ciudad también, en caso de que... ¡Ay, mamá! Bueno, los dejo ahí con su... Gracias. Dale. Vamos a poner un ejemplo de los estados. Dale, gracias, Odali, por esa aclaración, porque generalmente nosotros hacemos de aquí de Nueva York, pero si a uno le toca un día de Florida, pues uno tiene la salvedad de saber que no es solamente porque como uno siempre dice, es federal solamente, no estatal, ya uno tiene esa información así que gracias, mi bella. Bueno, Emma, continúe. De nada, mi corazón, un besote. Ok, entonces, bueno, las preguntas que estábamos... Esta pregunta prácticamente es para el cliente, la tiene que hacer al cliente y aquí está. Es súper importante que sea el cliente que la conteste por cualquier cosa que suceda, el cliente le va a decir, no, fue usted que me dijo eso, fue usted que me dijo eso. Entonces, bueno, aquí básicamente tienen que responder todas las preguntas, preguntarle al dueño, tomarse un tiempo, porque esto quizás sea el primer año, el segundo año ya las respuestas sean más sencillas porque ya ustedes conocen la corporación y nada más les tendrían que preguntar si ellos hicieron algo que ustedes no sepan. Pero si ustedes le llevan la contabilidad, ténganlo por seguro que no van a tener que estar molestando, sino que ustedes mismos van a poder responder esto. Esta es la pregunta de la 1099. Ajá. Y prácticamente las preguntas varían, pero muy poco. Sí, en el caso son muy parecidas. No se las estoy leyendo porque ya Francisco se las leyó casi todas y... No, y usualmente lo que preguntan es, por ejemplo, si tienen acciones en otro tipo de corporaciones, qué tipo de acciones tienen, información de esa corporación. Es más información general. Entonces, si tienen que compraron acciones, si vendieron, la deben detallar, si recibieron, hicieron contribución o distribución, a quiénes se la hicieron y así sucesivamente. Ok, una vez que, bueno, terminen de completar las preguntas, ¿está listo el tax? ¿Está listo? Está para transmitir. Es súper sencillo, de verdad que es muy fácil. Lo más difícil, como dijo Emma, es el profit and loss, el bookkeeping de esta corporación. Es lo más difícil, porque nosotros no trabajamos dentro de esa corporación. Nosotros no sabemos que cuando esa persona saca $500 del ATM es para pagarle a un empleado o para comprar algo personal o para... No sabemos, no podemos, porque no estamos ahí en esa corporación. Entonces es un poco difícil de descifrarlo, incluso con el cliente. Así es. Entonces, bueno, estamos en el
Ahora en el ejemplo de una 1120S, que es la S Corporation o es una Small Corporation, ella tiene el tratamiento como una corporación C, solo que no paga taxes. Ella, la ganancia o pérdida que emita al final de año va directamente a los dueños, socios o dueños de la corporación. Así que es básicamente igual que una corporación C, solo que al final no paga taxes. Ah, bueno, yo no sé si les mostré. Yo creo que tú les dijiste cuánto daba a pagar taxes de la 1120. Sí, 1.200. Ok, de la 1120, bueno, al final aquí en el federal al lado te dice cuánto es el balance de esa corporación y que tiene que pagar 1.285. Si le agregamos el estado, por supuesto, el estado de Nueva York le van a cobrar tanto por el estado como por la ciudad y tiene que pagar esos taxes antes del 15 de abril en el caso de las corporaciones C. Las corporaciones C tienen chance hasta el 15 de abril para hacer su declaración, a menos que hagan una extensión y tengan más tiempo para declarar. Sin embargo, el contable o el preparador tiene que hacerle esa extensión y pagar, ¿verdad? Claro. Deben de pagar, deben de pagar. Y Si no, tienen no que va, pagar. no va al día. Si pasan del tiempo, les dan una penalidad. Si no hacen la extensión, les dan una penalidad y empiezan a calcular intereses. Traten de que no sea, que ustedes estén al pendiente de estas fechas. Para las corporaciones S y las LLC, en la fecha de cierre es el 15 de marzo. Tienen que hacer sus declaraciones antes del 15 de marzo, así que los que tengan ya corporaciones son las primeras que tenemos que hacer. Las LLC. LLC, las S Corporation. Tenemos que hacerle las declaraciones. Partnership y... Pero las corporaciones C sí tenemos un mes más hasta el 15 de abril para declararlas. La S Corporation, igual, se llenan todos los datos básicos. Aquí tienen toda la información básica. Ya sabemos que hay que colocar toda su información en la primera parte de la declaración, en la cuenta bancaria. Y igual, vienen también con preguntas de que si tienen payroll, si tienen W2, si tienen compensaciones. Igual también te preguntan los saldos del año pasado y bla, bla, bla. Nos vamos al Income Statement. Esto es lo más importante, el vaciado de la información que ustedes vienen trayendo en el Profit and Loss. Disculpa, Emma. Dígame. Interrumpa. No sé si fue que no escuché un momentico. El tema o sea, tenemos entonces las sole proprietorship, las partnership, ¿hasta cuándo tienen, que se no escucha, hasta cuándo tienen chance para declarar impuestos? 15 de marzo. Sole proprietorship, LLC y S Corporation. Y S Corporation. Sole proprietorship o partnership, LLC y S Corporation hasta el 15 de mayo. Marzo. Ok, sí, marzo. Exacto. Que las corporaciones C. Entonces la C es la única que es para el 15 de abril, ¿correcto? Sí, otra ventaja de la corporación C. Ok, perfecto, gracias. A todas se le puede solicitar extensión, a todas. Pero tienen que hacerlo antes de la fecha. No, y también los intereses de una corporación C van a empezar a partir de abril, la corporación S va a empezar en marzo. Así que esa es una pequeña ventaja. Ok, hacemos el vaciado de nuestro Income Statement. ¿Sí? Hola. Francisco, mil disculpas, Emita, mil disculpas. Estaba buscando la oportunidad para hacerte esta pregunta. Antes de que pasaras a la 1120S, cuando Francisco estaba hablando sobre las preguntas, bla, 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 Francisco dijo, o mejor dicho, te formulo esta pregunta. ¿Cuál es el motivo de por qué en esas preguntas se pregunta si tienes otras corporaciones? No se supone que solamente estamos haciendo los taxes sobre la corporación, sobre una corporación. ¿Por qué el Estado o el gobierno tiene que preguntar
sobre si tienes activos en otras corporaciones. Porque, por ejemplo, si esos activos se venden y estos generan ganancias, la corporación no quiere, el Estado o el IRS no quiere que esto pase desapercibido y ellos no cobran impuestos por eso. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con las monedas virtuales. Que no sé si están entrados en el software nuevo de ahora para hacer los taxes personales, que te preguntan si esa persona compró monedas virtuales. El IRS quiere saber eso porque hasta ahora ellos no tienen, como te digo, como un acceso directo que ellos puedan saber quién tiene o no tiene. O sea, el IRS no puede saber si esa corporación o no tiene la ventaja de hacerlo tan fácil, si tiene acciones en otras corporaciones. O sea, en el caso de que tenga acciones en otra corporación y esta generó ganancias y estas ganancias se le dieron a esta corporación, ella tiene que reportar ese ingreso y pagar taxes en base a eso. Por eso el IRS quiere asegurarse, percatarse de saber, ya sea corporación o no corporación, si tienen acciones en otro tipo de corporación, ya sea aquí o en el extranjero. La verdad es lo que me interesa es, disculpe, cuidado. El IRS lo que le interesa es saber exactamente de dónde puede esa corporación producir dinero y qué pasaría si esa corporación produce ese dinero y no lo reporta. O sea, cómo ella se puede enterar que esa corporación pudo tener ese dinero o cómo llegó ese dinero. Y eso es lo más importante para ella. Pero si uno o sea, vamos a decir que si uno marca... que no, ¿cómo le digo? Claro, eso, ahí está. Si tú le dijiste que no, muy probable que ellos no se enteren. Porque imagínate, hay muchas cosas que ellos no tienen todavía la tecnología necesaria para ellos saberla. O sea, y por eso que ellos quieren, como ellos no tienen esa tecnología de saber exactamente todo, porque usualmente cuando tú tienes acciones, por ejemplo, si yo tengo una corporación y tengo acciones, usualmente no son requeridas que tú la reportes esas acciones a la IRS antes que tú la vendas. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo bien común que quizás se te va a presentar a ti es la creación de una corporación de diferentes dueños. Un solo dueño va a ser el que la cree. Entonces, va a haber una resolución en papel que diga cuáles son los dueños de esa corporación. Y eso usualmente no es requerido que se envíe a la IRS. Y la IRS no sabe realmente cuáles son los otros dueños de la IRS antes que se haga el tax return y que se presente la K1 en tal caso y así sucesivamente. Bueno, si el cliente te dijo a ti que no, el IRS es muy probable que no se dé cuenta si esa corporación realmente lo tuvo acción en otra unidad. Esto quiere decir, Francisco, si es que el cliente me dice que sí, inmediatamente me imagino que se va a abrir otra carpeta, otras pestañas. Debajo, cuando dice que sí, tiene que poner el EIN, la dirección, nombre, ya, eso era. Entonces, espectacular, muchas gracias. La IRS comprueba, dice, ok, este tiene acciones ahí, esta corporación se vendió o pasó algo, y entonces la IRS puede investigar más y puede saber más sobre ese tipo. Pero es información general realmente. Ay, se me fue. Si quieren, nos vamos a agregar estado para que se... Sí, ya lo voy a agregar. Pero no sé, que me había dado un error aquí. Vamos a ver. Okay. Ok, vamos a agregar el estado, vamos a ver cuáles tienen. Nueva York lo tiene. Nueva York es el estado 73. Ya le di. Está pensando. Ok, no tenemos, todavía, lamentablemente, no tenemos el estado de Nueva York en el sistema, porque el programa es el nuevo. Vamos a ver New Jersey. Tampoco, no tenemos paquetes de esos estados. Pero le podemos mostrar de años anteriores, por ejemplo. Sí, creo que es más fácil. ¿Y tú tienes el software aquí? Sí, claro. Le vamos a mostrar de años anteriores porque lamentablemente no tenemos el paquete
de este año. Estamos grandes. Creo que le pongan los números. Okay. Este es el software del año anterior. Vamos a poner esta información aquí. Lo importante es poner la información del estado. Porque pero con la dirección. Dirección. 11207. Ya. Entonces vamos a agregar el estado. Vamos a agregar algo en el final, por lo menos $2,000. Ya, agrega la ciudad. También se debe de, aquí en el caso del estado de Nueva York, se debe de agregar la ciudad. Hacen dos tipos diferentes de impuestos que se debe de pagar. Vamos a suponer que hay otro estado. Vamos a poner a New Jersey. ¿Dónde está? Bueno, Maryland tenemos acá. Personas de Maryland. Pasa prácticamente la misma información del 1040. Del 1040, no, disculpe. Del 1120. Del 1120. New Jersey. Oh my. Ya, con eso tienes. Sí. New Jersey, agrega ahí. Y estos son los estados. Y si verifican, sale ya con el impuesto a pagar. Lo que deberían de hacer ya sería llenar la información necesaria, la información del negocio y información del dueño, cuánto por ciento tienen también, contestar las preguntas del Estado, que usualmente se varían, que son muy parecidas a las del IRS, si vendió acciones y así sucesivamente. En el caso de Nueva York, no son tantas las preguntas, por ejemplo, a contestar. Nueva York tiene la primera, ¿qué fecha van a pagar ese dinero? Sí. Si se elige la cuenta bancaria, pueden poner una fecha antes de, si es una corporación C, antes del 15 de abril, si es una corporación S, antes del 15 de marzo, y así sucesivamente. Si el cliente decide hacerlo por ellos mismos, mandar un cheque, pueden seleccionar aquí donde dice check here to send payment by mail. Por ejemplo, dice check here
y se desaparece la cantidad y esto genera una forma que se llama CT200V y ahí se va a enviar ese dinero que Tienen que tenga pagar. que pagar. Lo mismo con los otros estados. Los estados son ya bastante fáciles porque ya lo más importante es la información que ustedes tengan en el bookkeeping, en el profit and loss. Por ejemplo, otra pregunta lo que te hace es que haga una pequeña descripción de qué fue lo que De las de las operaciones. operaciones que hizo. Ya ustedes tienen eso en la forma 1120. En este caso fue tax preparation. Se lo pone así mismo, tax preparation. Aquí en medio le pregunta si el IRS ha hecho un ajuste, por ejemplo. Se le pregunta al cliente, o si ustedes lo saben, pero algunas veces si ustedes tienen clientes de años anteriores, ustedes saben si el IRS hizo un ajuste o no. Ustedes contestan la pregunta. Si the corporation hizo withholding tax return, también si tuvo una entidad aparte consolidada contra entidad. Pero esas son preguntas de información general, realmente. Y así sucesivamente. Los estados ya son bastante facilitos. Y la información, como les dije, tienen que pedírsela al cliente. La mayoría de información que necesitan es el cliente que la debe de brindar. Porque lamentablemente no estamos el 100% ahí en esta corporación y no sabemos todo lo que está pasando dentro de ella. No, ya, eso sería todo. Realmente es bien sencillo, vuelvo y les repito, no es difícil, es manejar el sistema, conocer cuáles son las declaraciones que hay que hacer. ¿Dónde está el otro? Se fue. Bueno. Y el bookkeeping. El bookkeeping es el principal, el bookkeeping es la base de todo esto y de ahí es nada más un llenado, un vaciado de información en el software y lógicamente ustedes como bookkeeper que salen egresados de Latinx ya deben conocer cuáles son las transacciones, qué es un activo, un pasivo, un capital, deben saber cómo hacer un profit and loss y un balance sheet. Y de ahí es donde ustedes se van a basar para hacer los cobros, para hacer las contabilidades, para empezar a hacer taxes corporativos. Nuestra idea es de que ustedes como bookkeepers puedan tener toda esta información gracias a Latinx. Van a tener un acceso donde van a poder ver este video. Vamos a tenerle ese llenado para que ustedes puedan volverlo a revisar. Si trabajan para la franquicia, cuentan con nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo que es el Technical Support de Business Services. Cuando quieran nos pueden llamar. Aquí está el contacto de Francisco. Él es el director de Business Services y puede estar a la orden por si tienen alguna duda, algo que necesiten aclarar. Nos pueden contactar. Yo también estoy a la orden. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Será todo? Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta antes que volvemos. ¿No? ¿Todo bien? Gracias, todo estuvo excelente. Gracias, Nelly. Gracias, un placer. De nada. Gracias, Estamos gracias. a la orden. Nos pueden contactar cuando quieran. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, excelente. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Pasen un buen inicio de semana ya. Para los que trabajamos todos los días, es como si nunca pasara la semana. Sí. Adiós, bye bye. Chao, nos vemos. Bye.